Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que corresponde a la contratación directa por situación de emergencia. Y esto es importante conocer cuál es el procedimiento que nosotros debemos tener y cómo esto es que se debe determinar esta contratación de emergencia por situación de emergencia por contratación directa. ¿Cuáles son las causales y qué información debo tener como entidad y qué alcance debo tener yo como proveedor? En tal sentido, vamos a desarrollar esta capacitación realizando la siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad de una contratación directa por situación de emergencia? ¿Cuál será su finalidad por esta contratación directa por emergencia? Pero la finalidad es atender los bienes, servicios u obras de forma inmediata ante una situación de emergencia imprevisible, que esto genera pues quizás hasta va contra las vidas humanas, el peligro y el riesgo de la misma. Es por ello que la finalidad de esta contratación directa es la inmediatez para atender una situación de emergencia, pero la contratación se debe realizar de lo estrictamente necesario para atender esa emergencia que se ha producido. Ahora bien, las fases de la contratación pública, tenemos lo que corresponde a los actos preparatorios, la fase selectiva, la fase de ejecución contractual, ¿no? Dentro de estas fases del procedimiento de contratación, pues ya muchos conocemos el tema de las actuaciones preparatorias, se realiza todo el procedimiento referido a la planificación de la contratación como tal, pero referido a la contratación directa, en este caso la norma señala pues de que no estamos obligados a ejecutar el procedimiento de la fase selectiva, toda vez que la contratación directa en este caso determina contratar de forma directa invitando a un solo proveedor. Basta con invitar a un solo proveedor para realizar la contratación directa bajo el sistema, en este caso, bajo la situación de emergencia. La contratación directa es un procedimiento de selección excepcional. Ojo, la norma nos señala que esta contratación directa es excepcional, no competitivo. O sea, es algo que se da ante una situación urgente, inmediata, necesaria para atender, y también se configura la contratación directa según las causales establecidas en el artículo 27 de la ley o el artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones. Ante estos supuestos previstos en la ley, la entidad puede contratar con determinado proveedor por razones coyunturales, económicas o de mercado. Figura distinta a las contrataciones por montos menores e iguales a 8 UITs. En este punto hay que tener muy en cuenta, porque he visto algunos casos que las entidades realizan la aprobación de contrataciones directas, pero determinan por ítems. Dentro de los ítems consideran pues bienes cuyos montos son menores a 8 UITs. Entonces, es una figura distinta entonces la contratación directa y muy distinta a las contrataciones menores a 8 UITs. Los ítems deberían ser, según lo que establece el reglamento, mayores a 8 UITs, para que esto corresponda bajo el ámbito de la ley de contrataciones y esta se realiza a través de una contratación directa. Existen 13 causales de contratación directa y la que vamos a ver el día de hoy corresponde a la contratación directa por situación de emergencia. Y tenemos los artículos, como ya lo señalamos, el 27 de la ley de contrataciones, el artículo 100, 101 y 102, que establece las causales, el procedimiento y la aprobación de una contratación directa. La contratación directa por situación de emergencia, según el literal B, señala lo siguiente, según el artículo 27, numeral 27.1 de la ley, que el procedimiento de selección es de carácter excepcional, se exceptúa el procedimiento de selección, faculta a la entidad contratar directamente con un proveedor nacional o extranjero de manera inmediata. Ojo, y recalco esto, contratar lo estrictamente necesario, lo estrictamente necesario. No puedo yo realizar la contratación, digamos, lo estrictamente necesario, por ejemplo, es la atención por un mes de determinado
suministro de determinada prestación del servicio, por ejemplo. Pero yo puedo analizar, mejor lo hago por los 3 meses, pero debo preguntarme, ¿es lo estrictamente necesario? ¿Sustenta estos informes que es estrictamente necesario los 3 meses o solo un mes? Dependiendo del objeto, de la naturaleza y de la emergencia, se debe determinar la contratación de lo estrictamente necesario, que nos permita prevenir los efectos del evento próximo a producirse o atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido. Permite la regularización de las actuaciones preparatorias y la ejecución contractual de corresponder en este sentido. Y conforme establece la norma de contrataciones, tenemos esa posibilidad. Ahora vamos a ver más adelante los plazos respecto al tema de la regularización de una contratación directa por situación de emergencia. Los supuestos de contratación directa por situación de emergencia tenemos los acontecimientos catastróficos de carácter extraordinario ocasionado por la naturaleza o por acción o omisión del obrar humano que generan daño. Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional dirigida a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado. Situaciones que supongan grave peligro, posibilidad debidamente comprobada de que alguna de las situaciones anteriores ocurra de manera inminente. Emergencia sanitaria declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud conforme a la ley de la materia. Como podemos ver, estas son las causales de situación de emergencia que debemos tener en cuenta a la hora de realizar dicha causal de contratación directa, que es excepcional a lo establecido en la ley de contrataciones. Ahora, vayamos en el tema de los acontecimientos catastróficos. En este caso, mediante el comunicado 11 del 2020, se habilitó la aplicación de la causal de contratación directa por situación de emergencia, facultando a las entidades contratar de manera inmediata, en el marco de sus competencias, bienes, servicios y obras necesarios para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, dentro de las cuales debemos tener en cuenta el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres, Plan AGER del 2014 al 2021, que fue aprobado con Decreto Supremo 34/2014 PCM, en la cual señala dentro de sus glosarios que los desastres naturales son aquellos de origen hidrológico, meteorológico, geofísico y biológico, incluyendo, se dice, en esta última categoría las epidemias e infecciones. Por lo tanto, el año pasado, desde marzo del año pasado, pues tuvimos una emergencia a nivel nacional referida pues al brote del coronavirus, COVID-19, que fue calificado por una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y que ha justificado el ente rector de salud declarar el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. Constituye un acontecimiento pues catastrófico a los efectos de la normatividad de contrataciones del Estado. Y por tal razón, ante esa situación, se ha establecido contrataciones directas por situación de emergencia. Esas contrataciones se deben realizar, en efecto, contratar lo estrictamente necesario para paliar esa situación de emergencia. Es importante tener en cuenta que cuando uno realiza la contratación directa por emergencia, lo primero que debemos pensar es que debemos contratar lo estrictamente necesario. Ahora bien, dentro de la emergencia sanitaria son aquellas declaradas, como ya hemos señalado, por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, mediante el respectivo decreto supremo, en el cual se indican que las entidades deben actuar para atender la emergencia sanitaria. La vigencia de la declaratoria de dicha emergencia, así como la relación de bienes y servicios que se requieran contratar para enfrentarla. En aquel entonces se publicó el decreto legislativo 1156, en la cual establecía mediante decretos supremos la emergencia sanitaria nacional y dentro de las cuales establece al MINSA, al INS, al IAE Salud como entidades autorizadas y que establece el listado de bienes y servicios para las actividades de la emergencia sanitaria, dentro de las cuales se estableció pues las contrataciones que deben estar bajo dicho decreto supremo para las contrataciones de bienes y servicios necesarios ante esta situación de emergencia sanitaria. Las características de una situación de emergencia. La entidad debe identificar la prestación que califica como emergencia.
Obviamente que esta prestación que califica como emergencia, debo motivar la decisión. ¿O cómo yo identifico que esta es una prestación que califica como emergencia? Debe haber los sustentos necesarios y la motivación necesaria referido a esta identificación como entidad. Puede emplear la contratación directa por situación de emergencia de lo que califique lo estrictamente necesario, como lo hemos señalado, para prevenir o atender la emergencia. Antes de determinar la necesidad del resto de la prestación de este caso, corresponde atender el resto de necesidades mediante el procedimiento de selección posterior. Cuando no corresponde realizar un procedimiento de selección, ello debe estar previsto en el informe que sustente la contratación directa. Entonces, la contratación directa por emergencia, lo estrictamente necesario, digamos, si solamente se requiere la contratación directa por un mes, pero la atención corresponde por 6 meses. Por los 5 meses de prestación pendientes, por decirlo así, se desarrollará el procedimiento de selección que corresponda, o caso contrario, en el informe señalar de que no corresponde ningún procedimiento de selección, ya que con esta atención inmediata se estaría atendiendo esta necesidad de forma general. Si es posible regularizar la documentación referida a las actuaciones preparatorias. ¿Y dónde señala ello? Pues en el artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones, literal B, casi en el penúltimo párrafo dice literal, señala pues que la entidad regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias. En tal sentido, sí es posible regularizar la documentación referida a las actuaciones preparatorias. Las características de una situación de emergencia. Bueno, de manera inmediata, una causal que puede regularizarse, determina la necesidad que requiere atender de forma inmediata por lo estrictamente necesario. Esta palabra estrictamente necesario va a ser muy importante que lo tengamos presente cuando nosotros estemos pensando realizar una contratación bajo dicha causal, que solamente se debe atender lo estrictamente necesario y se invita a un proveedor para que desarrolle dicha contratación. En tal sentido, entonces, debemos tener en cuenta también la secuencia respecto a un primer hito que la entidad contrata de manera inmediata lo estrictamente necesario, invitando a un proveedor. Y el segundo momento corresponde ¿a qué? A la regularización de la misma. Tengamos presente el tema de esta contratación directa. Si bien en el tema salud esta situación ha sido muy importante, atender estas situaciones de emergencia de forma inmediata, quizá actualmente también debamos pensar respecto a las situaciones que pueden aquejar en el tema de los desastres naturales. Generalmente entre diciembre, enero hasta marzo más o menos, hay una situación de lluvias, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿hemos tomado las acciones preventivas respecto a esta situación a fin de evitar esta contratación directa bajo la causal de situación de emergencia? Debemos tener en cuenta, según correspondan, las acciones preventivas que se debe tener en consideración. Si bien es cierto, algunas situaciones, pues, pese a que se tomen las medidas preventivas, los desastres, pues, a veces van más allá de lo que se ha podido prever. Ante esa situación, se tiene en cuenta esta situación de emergencia. Pero la parte preventiva es muy importante, ya que, ¿qué sucede? A través de una parte preventiva, quizá tendríamos una situación de emergencia por desastres naturales, digamos, que debe ser de 100, digamos, entre enero a marzo. Pero tomando estas acciones preventivas, me va a permitir reducir esa situación quizá a un 60%, a un 70%. Esas situaciones preventivas, en el caso de los desastres naturales o acontecimientos de la naturaleza, es más o menos posible determinar y realizar la prevención al respecto, ¿no? Es por ello que debemos tener en cuenta esa situación al respecto. Ahora, el tema de la regularización nos dice, ¿cuál es el plazo que nosotros tenemos para regularizar? Es un tema muy importante que también me gustaría que ustedes me apoyen con esa respuesta. ¿Cuál es el plazo para regularizar una contratación directa por situación de emergencia?
¿Cuántos días será? Tenemos ahí 3 opciones, tienen 1 minuto para responder. ¿Cuántos días tendremos? Bajo el ámbito de la ley de contrataciones, ojo. 10 días, 20, 30. ¿Cuál es el plazo para realizar una contratación directa? Finalizamos votación y compartimos los resultados. Pues un 68% nos dice que se puede regularizar una contratación directa por situación de emergencia como máximo 10 días hábiles. Un 15% nos dice 20 días hábiles. Y un 17% nos señala 30 días hábiles. Pues bien, la respuesta a esta pregunta, la respuesta correcta es la alternativa B, 20 días hábiles. Caramba, ¿qué ha pasado? Antes era 10 y siempre quizá nosotros tenemos conocimiento de que el plazo era de 10 días hábiles. Pero actualmente con la norma vigente, a partir de julio, 12 de julio del presente año, señala que la regularización por contratación directa por situación de emergencia es de 20 días hábiles. ¿Y eso dónde lo señala? Pues mediante decreto supremo número 162-2021-EF, en el artículo 100, literal B, referido a la situación de emergencia, se ha modificado el plazo de regularización, extendiendo pues el plazo que anteriormente era de 10 días hábiles a 20 días hábiles. Pero ¿cuál habrá sido el motivo de esta modificación respecto a esta contratación directa por situación de emergencia referido al plazo? Pues bueno, la norma lo señala que son 20 días, pero la exposición de motivos señala algunos alcances bien importantes respecto a por qué se realiza esa ampliación de 10 días a 20 días hábiles, la regularización de una contratación directa por situación de emergencia, en la cual señala que el realizar la regularización de esta contratación directa por situación de emergencia implica pues el desarrollo de diversas actividades por parte de la entidad, tales como elaborar el informe de indagación de mercado, la resolución que modifica el PAC, incluir en el PAC, elaborar el informe técnico legal para la aprobación de la contratación directa, emitir la resolución, aprobar el expediente de contratación, elaborar las bases, su aprobación, realizar la convocatoria en el SEACE, evaluar y calificar la oferta y otorgar la buena pro, solicitar documentos para la firma de contrato, su revisión, suscripción del contrato, registrar en el SEACE el contrato y las garantías. Entonces, se puede advertir que existen numerosos actos a cargo de la entidad que son necesarios e imprescindibles en este caso para la regularización de esta contratación. Pues el procedimiento, trámite administrativo de 10 días, pues, y en una situación, en este contexto que estamos viviendo singular de emergencia, pues resulta insuficiente para cumplir con dicha regularización de esa contratación mencionada por situación de emergencia. En tal sentido, mediante este decreto supremo número 162-2021-EF, modifica el artículo 100, literal B, referido al plazo de regularización por una contratación directa por situación de emergencia de 10 a 20 días hábiles para su regularización. Entonces, tengamos en cuenta esa modificatoria al reglamento de la ley de contrataciones. Elección del proveedor. La elección del proveedor se realiza como consecuencia de la interacción con el mercado. Debe elegirse proveedores que cumplan con las condiciones y características requeridas, bajo las mejores condiciones posibles, dada la circunstancia en calidad, precio y plazo. Es importante
tener en cuenta estas condiciones. Dice, ¿y qué condiciones debe tener el proveedor? Dice, no encontrarse impedido, suspendido ni inhabilitado para contratar con el Estado, preferentemente contar con inscripción vigente en el RNP. Sin embargo, en caso que no cuente con, no es un óbice para contratar, pues la prioridad constituye la atención inmediata de la necesidad de emergencia. Debemos tener en cuenta, pues, que al elegir un proveedor, como entidad debemos tener en cuenta que este proveedor tenga las competencias, la experiencia necesaria para la prestación del servicio o la atención o suministro del bien. Cada objeto de contratación por situación de emergencia, si bien es distinta la naturaleza, pero sí debemos determinar y asegurar que el bien o la prestación del servicio se ejecute y ésta sea efectiva y oportuna, teniendo en consideración estas condiciones que nos dicen, ¿no? Calidad, precio y plazo. Es importante tener en cuenta ello y más aún sustentar tales condiciones y por qué estamos eligiendo este proveedor. Es importante sustentar. Si podemos decir en un marco general, oye, pero solamente me dice que yo puedo invitar, elegir. La norma nos señala un poco más al respecto. Si bien no lo establece, tenemos en cuenta que para una decisión referida a una contratación directa por emergencia para invitar a un proveedor debemos tener en cuenta los principios de la ley de contrataciones, la eficiencia, la eficacia, la transparencia. Toda decisión se encuentra circunscrita a esta situación de motivar la decisión. ¿Por qué estoy eligiendo al proveedor A? ¿Y por qué no elijo al proveedor B? ¿Cuáles son las características que genera que yo debo elegir ese proveedor? Y ello debe estar sustentado, motivado esa decisión. Porque nosotros queremos, ante esta situación de emergencia, atender inmediatamente y asegurar esa atención sea de calidad y se cumplan los plazos establecidos. Porque si esto no se cumpliese, si no se cumple la calidad, no se cumplen los plazos y todo eso pues genera quizá que la emergencia, digamos, era un riesgo de riesgo 1, pero con esta situación de que se ha realizado de forma incorrecta, el riesgo quizá aumenta a riesgo 2 o riesgo 3. Y si ello aumenta, ¿qué genera? Mayores costos, mayores plazos y por tanto, pues en el tema de emergencias, si es sanitaria, más aún esto puede generar hasta la pérdida de vidas humanas. Debemos tener en cuenta en evaluar correctamente y tener en cuenta estas condiciones y elegir al proveedor con las capacidades necesarias que pueda atender esta situación de emergencia y que pueda satisfacer, como ustedes dijeron, una necesidad de forma inmediata. Y debemos tener en cuenta ello al elegir al proveedor bajo una contratación directa. Los portales públicos con información de proveedores del Estado peruano, bueno, es una recomendación que siempre se realiza, que puedo buscar a través de la ficha única del proveedor, y conoce buscando los proveedores adjudicados, información sobre la composición de las empresas, socios, accionistas, representantes legales, órganos de administración, datos de SUNAR, contrataciones realizadas, antecedentes o impedimentos o sanciones, entre otros, ¿no? Toda esta información me va a dar, por decirlo así, me va a dar así como luces respecto a con qué proveedor estoy contratando o con qué proveedor voy a contratar, más o menos como sus antecedentes respecto a las contrataciones. Y debemos tener en cuenta ello. Es una recomendación que podemos verificar y en mérito a ello tomar la mejor decisión. La contratación directa por situación de emergencia, como ya hemos establecido, tenemos los supuestos de acontecimiento catastrófico, situación que afecte la defensa o seguridad nacional, situación que suponga grave peligro de las anteriores, emergencia sanitaria, la contratación inmediata. Seguimos con este término inmediato que quizá voy a repetir bastante durante esta exposición, de bienes, servicios y consultorías, y que corresponde a lo estrictamente necesario para atender o prevenir una situación de emergencia. Es importante el tema de la inmediatez, como ya muchos
lo han señalado en la respuesta a la pregunta de cuál es la finalidad de una contratación directa por situación de emergencia. Lo estrictamente necesario y la regularización, que ya sabemos actualmente, según la modificatoria de la norma, la regularización se realiza en 20 días hábiles, ya no en 10 días hábiles como anteriormente señalaba el artículo 100 literal B de la Ley de Contrataciones. Con esta modificatoria, mediante Decreto Supremo número 162-2021-EF, señala pues que son 20 días hábiles para la regularización de esta contratación directa por situación de emergencia. ¿Qué regularizamos? Regularizamos la documentación referida a las actuaciones preparatorias, tales como, por ejemplo, la inclusión al PAC, la sustentación de la contratación directa mediante los informes técnico y legal que contengan, la justificación de la necesidad, la procedencia de esta contratación directa, la aprobación de la misma, contrato y sus requisitos, según el estado en el que se encuentren, debiendo verificar si durante el plazo previsto para la regularización no ha sido elaborado o aprobado o suscrito, según corresponde. El numeral 101.4 del artículo 101, del reglamento nos señala que se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas en vías de regularización, a excepción de la causal de situación de emergencia. A ver, referido a lo que es contratación directa por situación de emergencia, ¿quién aprueba en los gobiernos locales o en las municipalidades, por decirlo así? En este caso, según el artículo 101, numeral 101.2 del reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que en el caso de la municipalidad, quien aprueba es el Consejo Municipal. En ese orden de ideas, entonces, la contratación por situación de emergencia es aprobada por acuerdo del Consejo Municipal. Ahora, y en el gobierno regional, bueno, en ese caso en el gobierno regional es por acuerdo del Consejo Regional. Y en las empresas del Estado, ¿quién aprueba una contratación directa por situación de emergencia? A través del acuerdo de directorio. El procedimiento de aprobación también es delegable. Lo que corresponde a la contratación directa por situación de emergencia es indelegable. Hay algunos supuestos que la norma señala en el numeral 101.1 del artículo 101 del reglamento de la Ley de Contrataciones, señala algunas causales que pueden ser delegables, pero la contratación directa por situación de emergencia es indelegable. En tal sentido, es importante tener en cuenta este procedimiento de aprobación de contrataciones directas establecidas en este artículo 101 del reglamento. Plazo para regularizar, en este caso, la regla general, conforme lo señala el literal B del artículo 100 del reglamento de la Ley de Contrataciones, pues aquí tenemos, ¿no? Entrega máximo 20 días hábiles de la entrega del bien, de la primera entrega en el caso de suministros. Ojo, esto es nuevo, desde su instalación y puesta en funcionamiento, bienes, en caso de bienes, en llave en mano. Cabe resaltar que mediante la modificatoria de la norma de contratación, bueno, en este caso el artículo 100, literal B, mediante Decreto Supremo número 162-2021-EF, señala pues que también se ha incorporado que la regularización se realiza máximo 20 días hábiles por situación de emergencia cuando la contratación se realice a través de la llave en mano en el caso de bienes, y es por eso que señala esta condición que no estaba establecida anteriormente, desde su instalación y puesta en funcionamiento para contabilizar el plazo máximo de los 20 días hábiles, inicio de la prestación del servicio, inicio de la ejecución de obra. Y adicionalmente se puede regularizar la garantía en un periodo de 10 días según corresponde. Plazo para regularizar según la Ley de Contrataciones y otros decretos. Bueno, en este caso la Ley de Contrataciones señala la regularización para las contrataciones directas por situación de emergencias de 20 días hábiles. Hay otros decretos de urgencias que señalan 30 días hábiles. Aquí vemos algunos de ellos, otros decretos de urgencia que señalan 45 días hábiles.
debemos tener en cuenta esos decretos conforme al sector que corresponda y a las entidades que deben llevar a cabo estas contrataciones. Y aquí podría saltar una pregunta, ¿no? Y si el decreto me señala un periodo de este decreto de urgencia vigente, ¿qué sucede entonces si el plazo señala que es hasta el 23 de septiembre que puedo aplicar este decreto de urgencia? Mañana 24 o 25 podría aplicar estos decretos de urgencia referidos a una contratación directa por situación de emergencia. Definitivamente que no, pues. Los plazos, las condiciones señaladas debemos tenerlo en cuenta conforme al decreto de urgencia, las condiciones que señala, las disposiciones complementarias o finales, a fin de tener en cuenta y evitar este tipo de responsabilidades de realizar contrataciones quizás fuera de los plazos señalados a través de estos decretos de urgencia. Es muy importante que tengamos en cuenta dichas condiciones. El instrumento que aprueba la contratación directa por situación de emergencia. La contratación directa nos dice que se aprueba mediante la resolución del titular de la entidad, el acuerdo del Consejo Regional, el acuerdo del Consejo Municipal o el acuerdo de directorio en el caso de empresas del Estado, según corresponda. Se recomienda, es una recomendación, tener en cuenta en la parte resolutiva la siguiente información. Supuesto de contratación directa por situación de emergencia, denominación del objeto de la contratación, plazo de la prestación, monto de la contratación, fuente de financiamiento. Dentro de estas recomendaciones, en este caso, el supuesto debemos tener en cuenta lo señalado en el literal B, la articulación del reglamento, inmediatez de la atención del requerimiento generado, detallar si la contratación directa constituye lo estrictamente necesario y si agota o no la necesidad. Determinar ello, justificar, ojo, si corresponde realizar un procedimiento de selección posterior a la contratación directa. Detalle expreso de la fecha en la cual el proveedor realizó la prestación. Debe señalar ello al respecto. Y el contenido mínimo de las bases por contratación directa de situación de emergencia, de conformado con lo dispuesto en el artículo 102.1 del reglamento, dice que las bases deben contener como mínimo la siguiente información: la denominación del objeto de la contratación, las características técnicas, la ficha de homologación, ficha técnica según corresponde, el sistema de contratación, modalidad de ejecución contractual cuando corresponda, garantías aplicables por forma del contrato, la regularización del contrato y sus requisitos en contratación directa por situación de emergencia en caso corresponda. Los contratos, dice, cumplen con los requisitos, condiciones, exigencias, formalidades y garantías establecidos en la normativa de contratación pública, salvo lo establecido en el artículo 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que permita suscribir el contrato. Para perfeccionar este contrato, debemos tener en cuenta la documentación señalada en el artículo 139 del reglamento. El contrato incluye, bajo responsabilidad, las cláusulas de garantía, la cláusula anticorrupción, la solución de controversias y la resolución por incumplimiento. El contrato se perfecciona con el documento que lo contiene. ¿Qué más nos dice? Puede emplearse a 10 días el plazo para la regularización de la garantía. La entidad deberá evaluar si corresponde a requerir la garantía de fiel cumplimiento según los particulares del caso. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si es la entrega de un bien, una contratación directa por situación de emergencia? La entrega ya se realizó, se dio la conformidad, es más, hasta ya se pagó. Ahora, para regularizar esta contratación por situación de emergencia, le debería pedir la garantía de fiel cumplimiento pese a que ya tiene conformidad, pese a que ya hasta se le pagó, en este caso, al proveedor. Pues, tendríamos que tener en cuenta cuál es la finalidad de esta garantía de fiel cumplimiento, ¿no? De que ésta se cumpla y esté vigente esta garantía hasta la conformidad de la prestación, en este caso del bien. Condición que ya se ha cumplido. Si se realizó el pago, pues entonces, en esos casos, porque cada caso tiene sus particularidades, pero en este ejemplo, entonces, si ya se dio la conformidad y hasta se pagó y se está regularizando posterior a estos eventos ya realizados, pues el tema de la garantía no tendría un efecto o una condición para la suscripción de este contrato, toda vez de que la condición de la misma ya ha sido cumplida por parte del contratista. Cuenta con conformidad y hasta se ha pagado
la prestación realizada. Debemos analizar cada caso en concreto porque en contrataciones por situación de emergencia hay bastante casuística respecto a condiciones específicas luego de la regularización de esta contratación. Se publica en el CAS dentro del plazo a regularizar, que es de 20 días hábiles, la sustentación de los informes técnicos legales, el contenido recomendado, la información que debe tenerse en cuenta respecto a lo ya anteriormente señalado. Tengamos en cuenta que la contratación directa por situación de emergencia es indelegable, pues por ello que debemos tener en cuenta lo establecido en el artículo 101 del reglamento de la Ley de Contrataciones, a fin de establecer lo que corresponda. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Conclusiones. A ver, esto es importante, llegar a las conclusiones. Dice, evaluar, planificar y motivar la decisión para realizar la contratación directa por situación de emergencia para la atención inmediata de lo estrictamente necesario. Como operador, en este caso como servidores de las entidades, como entidad, debo tener en cuenta esta condición. La decisión es, debo evaluarlo, si está acorde a la normativa, debo motivar mi decisión y tener en cuenta de requerir lo estrictamente necesario. Evitemos situaciones que a veces me consultaban respecto a que se contrataba, digamos, una cantidad de bienes por emergencia, situación de emergencia, pero en el almacén está más de 3 meses, 4 meses. ¿Cumple con la condición de situación de atención inmediata ese ejemplo? Definitivamente que no. Entonces, ¿correspondía a la contratación directa por situación de emergencia? Pues, si es que está en almacén más de 3 meses, bueno, pero eso es en un ámbito general. Puede haber quizás circunstancias muy especiales que podría ser la excepción, Tengamos en cuenta que de regularizar dentro de los plazos establecidos en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Pero quizá por ahí me dice, ¿y qué pasa si no se regulariza dentro del plazo establecido de los 20 días? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues se va a determinar las responsabilidades de por qué se ha desarrollado, por qué es que se tiene ese retraso respecto al tema de la contratación directa. ¿Por qué existe esa demora? ¿Por qué no se cumplen esos 20 días? Y obviamente en tal sentido se deberá tener en cuenta, pues, en efecto, que la entidad debe adoptar las acciones que correspondan para el deslinde de responsabilidades o la regularización fuera del plazo señalado. ¿De qué sucede? Sí sucede. Hay varias consultas sobre ese tema. Yo les recomiendo quizá para ahondar más el tema del vencimiento del plazo de regulación de contratación directa por situación de emergencia, ¿qué genera ello? Yo les recomiendo que puedan ya ustedes leer la opinión número 053-2021/DTN, que establece respecto al tema del vencimiento de plazo para regularizar una contratación directa por situación de emergencia. Opinión número 053-2021-DTN. Otra conclusión que tenemos aquí nos dice, verificar que la información contenida en las bases sea congruente entre sí. Asimismo, dicho documento no debe contemplar factores de evaluación. Atender oportunamente la situación de emergencia. En este caso, es importante que esta atención sea oportuna, atención inmediata de esta contratación. Yo contrato a determinado proveedor, las atenciones de la prestación del servicio, del bien o la ejecución de obras, es una situación de emergencia. Los cumplimientos se tienen que realizar en los plazos señalados. Y en el caso más aún de bienes, pues determinar eso, ¿no? Que el tema de la distribución sea, pues, oportuna, inmediata, y atienda de forma inmediata, valga la redundancia, esta situación de emergencia. Y tengamos en cuenta siempre lo estrictamente necesario. Pero para el éxito de una atención inmediata en una contratación directa, bajo la situación de emergencia, la causal de situación de emergencia durante la ejecución contractual es coordinar, supervisar y la transparencia.
Si nosotros coordinamos entre las áreas correspondientes, supervisamos que esto se realice correctamente y damos información necesaria para que todos los actores que intervienen en el tema de la fiscalización, de conocer, de saber la información respecto a esta contratación directa, pues eso va a generar confianza en que estas contrataciones directas por situación de emergencia se realizan de la forma más correcta, oportuna y transparente, que tiene una atención inmediata de esta situación, que apalea esta situación de emergencia, y en este caso, esa coordinación y esa supervisión, pues no solamente es de un área, sino que mientras se pueda en las acciones que cada área pueda realizar al respecto, o las recomendaciones que pueda realizar, esto va a generar que esta contratación directa por situación de emergencia, como ustedes dijeron inicialmente en sus respuestas, va a satisfacer una necesidad. Y esta necesidad pública va a generar, pues, reducir esta emergencia o generar que los riesgos de esta emergencia sean mínimos y genere una satisfacción para el área usuaria y quizá en este caso de forma más directa para la ciudadanía. Pues bien, esas son las conclusiones y bueno, muchas gracias por su tiempo. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.